Vivimos tiempos convulsos. La crisis, la interminable crisis ha revuelto todos los estamentos del orden establecido. Los casos de corrupción no cesan y ya nadie se fía de nadie. Los ciudadanos quieren que sus gobernantes sean transparentes y honestos. De lo contrario, un tsunami se los puede llevar por delante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dicen que la encuesta del CIS se cocinó bastante, pero sea cierto o no, los datos reflejan un hartazgo de la sociedad. Los partidos políticos no son ajenos a esta realidad y por eso han empezado a mover ficha. Esta semana el Partido Popular de Castilla y León ha presentado una batería de medidas que pretenden la regeneración política. Algunas, como la reducción de parlamentarios, no ha gustado a la oposición. Llegan tarde, se han hecho desde el consenso con el resto de los partidos políticos. Esta noche tenemos la oportunidad de trasladar a los portavoces de las Cortes de Castilla y León a este plató. Carlos Fernández Carriedo, muy buenas noches. Buenas noches a usted y a las personas que nos ven desde sus casas. Portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León. Luego vamos a hablar de las medidas, pero ¿por qué en este momento se elige presentar esta proposición no de ley, estas medidas para la regeneración política? Podríamos preguntarnos también por qué no ahora. Es verdad que es una demanda de los ciudadanos. Nosotros teníamos tres objetivos básicos cuando empezó la legislatura: la recuperación económica y el empleo, por tanto la lucha contra la crisis económica; en segundo lugar, la calidad de los servicios públicos y la cohesión social; y por último, todo lo que es el desarrollo en el ámbito del territorio. Y este es un objetivo añadido, que también el propio presidente Herrera nos ha impulsado a ello, y es lo que hemos puesto en marcha ahora, un verdadero proceso de regeneración democrática, de austeridad y de lucha contra la corrupción en Castilla y León. Todas no dará tiempo a ponerlas en marcha en esta legislatura, porque están las elecciones a la vuelta de la esquina. Algunas creo que sí, y otras marcan una hoja de ruta para el futuro, siempre buscando el consenso con el resto de los grupos. Lo veremos, pues veremos si verdaderamente existe consenso. Para ello también nos acompaña Ana Redondo. Buenas noches. Buenas noches. Portavoz del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León. El Partido Socialista ya había presentado, creo que no sé si fue el 7 de noviembre, a primeros de mes también, 80 medidas. Se supone que si las medidas buscan la transparencia del Parlamento, serán muy similares a las del Partido Popular. Bueno, nosotros llevamos toda la legislatura presentando iniciativas de estas características. Quiero recordar que hace un año presentamos ya una proposición no de ley para que se hiciera transparente todo el proceso en relación con las cajas de ahorros. Y ahí sí que es verdad que hubo un acercamiento y una cuestión que se aprobó conjuntamente, aunque no en relación con toda nuestra propuesta. Hemos vuelto a presentar una batería de iniciativas de regeneración democrática en el anterior debate del Estado de la Comunidad, en junio. La presentamos entonces y la verdad es que el Partido Popular lo rechazó completamente. En el último debate de presupuestos también hemos insistido en la necesidad de la regeneración política y democrática y en la transparencia, y hay una serie de enmiendas parciales que pueden ser aprobadas y que se incluirían en la ley de acompañamiento a los presupuestos. Y finalmente, antes de que el Partido Popular presentara esta iniciativa, nosotros presentamos otra propuesta con esas 80 medidas, muchas de las cuales pues han sido recogidas por el Partido Popular en esa propuesta que ellos nos hacen ahora. Bueno, pues veremos las que coinciden y las que no coinciden. Exacto. José María González, buenas noches. Hola, buenas noches. Portavoz del Grupo Mixto en las Cortes y también coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León. ¿Le habrá dado tiempo a ver todas estas medidas? Ustedes también han estado hablando a lo largo de la legislatura de la importancia de la transparencia. ¿Cree que si se ponen en marcha y con un consenso se puede recuperar la confianza, los ciudadanos la pueden recuperar la confianza en los políticos? Bueno, yo creo que los que estamos en la representación política y los partidos mayoritarios que están sentados aquí hoy conmigo podrían haber hecho mucho más que la presentación de esta proposición no de ley si en aquel 20 de marzo del 2012, donde se reunió por primera vez un grupo de trabajo que siguió reuniéndose el 20 de marzo, el 17 de abril, hasta el último día 25 de abril de 2012, he traído mis notas, traigo mi carpeta de aquel grupo de trabajo. Si entonces hubiésemos cerrado ese grupo de trabajo, no con la puerta abierta para reunirse otra vez en junio, sino de haber seguido reuniéndonos, ¿sobre qué? Sobre parte de las cuestiones que hoy se plantean en esta proposición no de ley del Partido Popular. Con lo cual, yo he de decir que no me considero corresponsable de la situación
de separación de los ciudadanos de Castilla y León hacia los representantes políticos en esta comunidad. Bueno, veremos si no es demasiado tarde. La próxima semana se debatirá esta proposición no de ley que ahora explicaremos junto a otras, como hemos visto del PSOE. Este plató se va a convertir en un mini hemiciclo para analizar el centenar de propuestas que solo buscan aumentar la transparencia y recuperar, como hemos dicho, la confianza de los ciudadanos. Algunas de estas propuestas obligan a reformar el Estatuto de Autonomía, por lo que hace falta repetir el consenso ejemplar de anteriores reformas. Otras medidas pueden ser más inmediatas, como la que obliga a los altos cargos a declarar sus bienes. No cabe el inmovilismo. El riesgo de... Ya se habló de transparencia, de recuperar la confianza ciudadana en el último debate sobre política general. Cambios reales que mejoren la calidad de nuestro sistema democrático. Tras los últimos casos de corrupción, el Partido Popular ha concretado esos cambios en 34 medidas. Entre ellas, limitar el mandato del presidente de la Junta y el número de consejerías, no más de 9. Poner fecha de caducidad también a la presidencia de las Cortes y a los procuradores. Se quiere reducir su número, ahora 84, y el de liberados, actualmente 18. Un Parlamento más pequeño, con más voz de sus miembros y más días de trabajo. No me extrañaría que tuvieran tentaciones de pucherazo electoral, como ha hecho la señora de Cospedal o como ha hecho el Partido Popular en otras comunidades autónomas. El PSOE critica y propone a la contra ampliar a todos los procuradores la dedicación exclusiva. Los socialistas también plantean cerrar la puerta de la política a imputados y acusados y crear una oficina autonómica contra la corrupción. En esta lluvia de propuestas habría lugar para el acuerdo en al menos 11 puntos, como establecer un suelo social para prestar los servicios públicos esenciales, publicar las contrataciones que realiza la Administración y la declaración de bienes obligatoria para los altos cargos y procuradores al inicio y final del mandato. Un conjunto ambicioso, realista y coherente de medidas para avanzar en la calidad democrática. Todas estas propuestas implican la reforma del Estatuto, la del Reglamento de las Cortes y la Ley Electoral de Castilla y León, por lo que Partido Popular y PSOE deberían entenderse si quieren convencer a la sociedad de su voluntad de transparencia. Bueno, hoy vamos a comprobar si tienen intención de entenderse y de llegar a un consenso por el propio bien también de ellos. Vamos con las medidas que parecen que se están en desacuerdo. Ustedes proponen la reducción de los procuradores en las Cortes. ¿Por qué? Sí, esta legislatura ya hemos hecho avances muy importantes en la austeridad. De hecho, aprobamos una nueva ley de gobierno y administración de la comunidad, reformamos la ley de instituciones propias y hemos hecho una ley de reforma de la administración autonómica y ahora tenemos en el Parlamento el proyecto de ley de transparencia. Se ha reducido el 25% de altos cargos de la Junta de Castilla y León, hemos reducido el número de empresas públicas tan solo a 2, se ha reducido un 40% el número de consejeros tanto del Consejo Consultivo como del Consejo de Cuentas y somos muy conscientes de que muchos ciudadanos pues, han tenido que ser muy austeros durante la crisis económica y han tenido que hacer maravillas para llegar a fin de mes y administrar menos recursos. Y nosotros tendríamos que plantearnos si existe la posibilidad en las Cortes de Castilla y León de que con menos procuradores y con menos personas con dedicación exclusiva podamos hacer nuestro trabajo. Y yo creo que esa es una reflexión necesaria, imprescindible y sobre la cual tendríamos que llegar a un acuerdo. Bueno, suena bien. ¿Les parece bien? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Yo creo que esa es una pregunta muy importante. No estoy prejuzgando lo que se vaya a producir en el Pleno, ¿de acuerdo? El debate de las Cortes será el que tenga que ser. Pero antes comentabas una cosa importante. Tú decías, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora esta batería de medidas cuando faltan 5 meses para las elecciones, 6 meses para las elecciones? Yo creo que esa es la clave. ¿Por qué ahora? Porque el Partido Popular está acorralado. Y está acorralado por los temas de corrupción, acorralado a nivel nacional con la Gürtel, con la Púnica, con Bárcenas y acorralado también en Castilla y León, acorralado porque esas mismas empresas de la Gürtel, de Púnica, han estado campando por sus fueros en Castilla y León y acabamos de conocer casos muy graves y asuntos muy graves que afectan a la Diputación de León. Por cierto, una diputación que ahora mismo, bueno, pues acaba de renovarse, pero que ha tenido grandes dificultades para renovarse porque ni siquiera los propios miembros del Partido Popular se fiaban de ellos mismos porque llevaban X tiempo en su cargo. Por lo tanto,
ahora se plantea eso. ¿Por qué se plantea eso? Bueno, pues porque hay una necesidad de huida hacia adelante, una necesidad de pasar este mal trago de la mejor manera posible, pues con propuestas. Pero lo importante en este momento es revisar lo que ha pasado antes, qué ha pasado durante estos 30 años del Partido Popular y sobre todo qué ha pasado en relación con muchas cuestiones muy conflictivas que nosotros hemos solicitado en las Cortes se investigaran a fondo a través de comisiones de investigación y el Partido Popular sistemáticamente se ha negado. Vale, independientemente para ir centrándonos, independientemente de que este sea el momento y que hayas dado la versión de ellos por qué, ya no habían hablado de por qué era el momento y ustedes que creen que no es el momento, que creen que es la justificación. Menos procuradores, ¿por qué ustedes, me parece que Izquierda Unida tampoco estaría dispuesta a que hubiese menos procuradores en el hemiciclo? ¿Por qué? Vamos a ver, Izquierda Unida, cuando se reformó el actual estatuto, hizo una propuesta clara y contundente y va escrita de cuál sería el modelo de representación política en esta comunidad, que debería tener en cuenta el territorio y debería tener en cuenta la demografía. En esta comunidad tenemos el más bajo porcentaje de representación parlamentaria de todo el Estado. No me atrevo a decir de la Unión Europea, siendo la región más extensa de la antigua Unión Europea, porque no he perdido el tiempo en estudiarlo. Mis preocupaciones son los problemas sociales que tiene la gente, no ver la representación en otras partes de Europa. Pero lo que es cierto es que reducir la carga democrática de este Parlamento. Lo que se debe dar al Parlamento para que haya más cercanía con los ciudadanos es más control sobre el Gobierno. ¿Por qué 2 plenos al mes y no un pleno a la semana? ¿Por qué cortar las comisiones de investigación? ¿Por qué hablando de corrupción ustedes han hablado de corrupción? Yo, en nombre de Izquierda Unida, he llevado al Parlamento la apertura de comisiones de investigación sobre el funcionamiento de las cajas. Me retó el presidente de Castilla y León a ir a los tribunales si dudaba, que él me acompañaría. Estuve esperando durante 3 semanas que me acompañase, no me acompañó, fui a los tribunales y se ve que teníamos razón, que está ahí. Es decir, la cercanía de los ciudadanos viene por las decisiones que se toman en el ámbito del bipartidismo. La reforma del estatuto es absolutamente imposible que se haga esta legislatura. ¿Por qué ahora se lanza eso? Lógicamente nosotros no apostamos por menos procuradores, apostamos por más democracia en austeridad. Por alusiones, Carlos, si quiere responder. Sí, quiero recordar que además por más procuradores apostaba Izquierda Unida cuando reformamos el anterior reglamento. Proponía incrementar el número de procuradores en Castilla y León, si no recuerdo mal, hasta alcanzar los 100 procuradores en nuestra tierra. Yo creo que esa reflexión es razonable. Es decir, muchos ciudadanos se han ajustado el cinturón, nosotros podemos hacer un esfuerzo también por hacer nuestro trabajo quizá con menos medios, con menos recursos y que podamos designarlos también esos medios y recursos a otras finalidades muy importantes en el conjunto de la sociedad y, por tanto, si somos capaces de hacer nuestro trabajo en el Parlamento con menos de 84 procuradores y con menos personas con sueldo. Naturalmente lo hacemos porque es una reflexión que tenemos que hacer. Se nos acusa por parte del Partido Socialista que hay otras cuestiones detrás. Naturalmente nosotros podríamos sacar un listado inmenso de casos de corrupción de otros partidos, no lo vamos a hacer, porque creemos que de lo que se trata ahora es de dar respuesta a una necesidad social que existe en el conjunto de la ciudadanía en Castilla y León y en el conjunto de España. Castilla y León puede ser líder. Ahora hablamos de los sueldos también de los procuradores, de la dedicación exclusiva. Sí, yo creo que este tema de los procuradores es una cortina de humo clarísima. Por 2 cuestiones. Una, porque el Partido Popular ya se ha encargado de que haya menos procuradores. ¿Cómo lo ha hecho? A través de la expulsión de jóvenes, a través de la expulsión de ciudadanos de Castilla y León. Quiero decir, ya se ha reducido el número de procuradores, simplemente porque los ciudadanos se van de la comunidad y al irse de la comunidad, pues lógicamente la representación se reduce. Y por otra parte, es que el propio presidente Herrera ha dicho que este es el Parlamento más austero de España y efectivamente es el Parlamento más austero de España. El reducir el número de procuradores para lo único que sirve es para generar una cortina de humo en torno a un tema que desde luego no tiene nada que ver con la corrupción, nada que ver, la corrupción es otra cosa, investiguemos mejor, comisiones de investigación, que el Consejo de Cuentas pueda hacer su trabajo, que habéis vetado en el Parlamento que haga su trabajo el Consejo de Cuentas e investigue la Administración B y, por lo tanto, que haya procuradores, lo que significa es que los ciudadanos están mejor representados y van a tener la posibilidad de que todas estas cuestiones se discutan en el Parlamento. Pero, repito, es una cortina de humo clarísima. Y ya os habéis encargado de que los ciudadanos se vayan de Castilla y León, con lo cual habrá menos representación. Es que vamos a centrar más el debate, porque si hablamos de la salida de gente y que porque haya menos población, es que se ha hay reducido, menos procuradores, Eduardo, entonces
Se ha reducido el número de procuradores. Seguro que la medida... Es que no es verdad. Yo creo que sería bueno que los ciudadanos conocieran los datos. Hace unos años, nuestros procuradores están vinculados al número de población. Hace unos años Castilla y León tenía 82 procuradores. Y como consecuencia del incremento de población que hemos tenido en los últimos años, ahora somos 84, 2 más de los que hemos tenido en el pasado. Lo que sí que se ha reducido, y eso es verdad, es el número de procuradores del Grupo Socialista, que eran 35 y ahora son 29. Y se han aumentado los del Grupo Popular, que eran 48 y ahora son 53. Pero esto no es porque haya menos o más gente, es porque los ciudadanos han dejado de votar al Partido Socialista y han confiado más en el Partido Popular. Carlos, dedicación exclusiva. ¿Ustedes creen que no tiene que haber ningún procurador con dedicación exclusiva? Ahora mismo creo que son 18 los que tienen dedicación exclusiva. Sí, son... aquí creo que también no estáis de acuerdo los grupos de la oposición. No. ¿Por qué? ¿Por qué esta medida? ¿Proponéis esta medida? Nosotros hemos sido, es verdad, un parlamento que no generalizó, como la mayoría de los parlamentos de España, la dedicación exclusiva, es decir, el sueldo para todos los parlamentarios, porque creíamos que era bueno que la mayoría de los parlamentarios siguieran vinculados a la sociedad, tener su actividad, tener su trabajo y desde ahí aportar su experiencia y su conocimiento de la cercanía a lo que el conjunto de los ciudadanos también demandan y conocen. Ahora tenemos de los 84 procuradores derecho a 20 personas con sueldo con dedicación exclusiva. Por motivos de austeridad, y nos parece positivo dar ejemplo, el Partido Popular ha renunciado a 2 de esas y, por tanto, aunque el resto de los grupos ocupan la totalidad de las que tienen derecho, nosotros hemos renunciado a 2 y ahora hay 18 personas que tienen sueldo de las Cortes de Castilla y León dentro de los 84 parlamentarios autonómicos. Y nosotros tenemos que hacer esa reflexión, es decir, podríamos hacer nuestro trabajo siendo menos personas. Yo no digo que no sea nadie, pero sí digo que reflexionemos sobre el hecho de si hacen falta 20 o nos podríamos organizar con quizá menos personas con este tipo de dedicación. Nosotros lo único que proponemos es un cargo, un sueldo y limitación de mandatos. Un cargo, un sueldo y limitación de mandatos. ¿Para qué? Para que los representantes se puedan dedicar a la representación. El Parlamento se mueve fundamentalmente gracias a la oposición. La oposición es la que plantea preguntas, la oposición es la que hace iniciativas, la que hace interpelaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para la oposición es esencial tener a los procuradores en número suficiente y liberados. ¿Cuál es el problema? Claro, nosotros no tenemos sobresueldos, nosotros no tenemos otro tipo de sueldos, ni sobres, ni nada por el estilo. Por lo tanto, lo que sí que estamos diciendo es un sueldo, una liberación digna. No hace falta que sea excesiva. Y yo estoy convencida de que eso no es más caro y no encarece más el Parlamento. Se hace más transparente, eso sí, se hace más transparente y todo el mundo sabe y puede conocer, porque estará publicado lo que cobra cada uno. Sí, vamos a ver. Está claro. Nosotros apostamos por la liberación. Procurador que exista, procurador liberado, con un sueldo digno que le permita vivir y exclusividad en el trabajo, incompatibilidad con cualquier otro trabajo, dedicación exclusiva al trabajo en el Parlamento. Claro, si lo que estamos planteando es un Parlamento que siga tan limitado en el control al Gobierno como el que existe en este momento, pues igual da 84 que 100 que 28, la verdad. Es decir, si en la próxima legislatura en algún grupo político hay un solo procurador, como ocurre en el caso de Izquierda Unida en este momento, y dedica las horas que yo dedico y los apoyos que tengo se dedican, pues no le sobra tiempo, pero la relación de dedicación exclusiva a trabajo realizado es mucha, pero algunos queremos un Parlamento diferente, un Parlamento donde se pueda multiplicar el trabajo. ¿Acaso un carnicero del Partido Popular que viva en Ciudad Rodrigo y sea procurador, me lo estoy inventando el ejemplo, ¿no?, puede hacer su actividad política? De ninguna de las maneras. Es coartar la libertad. ¿Acaso un trabajador de Renault, por poner un ejemplo, que sea procurador, puede dedicarse a la actividad política? ¿Le deja a la empresa tiempo libre para la actividad política? O, por ejemplo, un empresario. Para nada, de ninguna de las maneras. Claro. Es de lo que estamos hablando. Sí. Dignificar la actividad política, dignificando la dedicación a la actividad política. Y lo demás es dejar la política para los que tienen recursos económicos, ni más ni menos. Y yo digo una cosa, un empresario que sea además representante público se va a encontrar en algún momento con un conflicto de intereses. En la clase empresarial es muy fácil que eso se produzca, pero imaginémonos un médico o un docente. Nosotros tenemos en nuestras filas, médicos, docentes, etcétera, que está siendo portavoz además de ese área.
muchas veces tiene que hacer virguerías para venirse desde 200, 300, 400 kilómetros para defender una iniciativa, dejando a los alumnos o dejando a sus enfermos. Quiero decir, esto tiene enormes problemas. Lo que pasa es que es muy fácil y ahora muy populista decir que se reduzca el número de procuradores. No, vamos a ver realmente qué se está produciendo. A sabiendas que no va a ser esta legislatura. Claro, a sabiendas que no se va a hacer la legislatura. Porque no se puede reformar el estatuto. Claro que sí. Y si lo que estamos diciendo es que se modifique el estatuto para que se eliminen controles y se menoscabe el control parlamentario, entonces que se diga claramente, no que se diga que se va a reducir el número de procuradores, que se diga que lo que se va a reducir y que se quiere reducir yo creo es que control. No figura dentro de las es propuestas, control. eso no figura dentro de las propuestas, la reducción de los controles, ni mucho menos. No, al contrario, se aumentan. Claro, se nos habla de la próxima legislatura y de la labor de la oposición. Claro, yo constato aquí hoy que tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista piensan que la próxima legislatura los ciudadanos les van a volver a situar en la oposición parlamentaria. ¿Por qué? Pensamos en la institución, Carlos. No, Estamos pero pensando estáis en la pensando institución. en el trabajo. Como ser presidente con un control de oposición. Y luego se nos habla de la limitación de mandatos. Pero claro, nosotros extendemos la limitación de mandatos. El presidente de la Junta de Castilla y León tiene que ser parlamentario autonómico. Nosotros somos partidarios de que se limite ese mandato, pero también que se limite el mandato del resto de los parlamentarios autonómicos, porque es solo uno de los 84 que estamos aquí presentes. Y por con tanto, carácter retroactivo, Carlos, ¿estáis haciendo la propuesta con carácter retroactivo? Porque la mayoría de vuestros procuradores llevan más de 2 mandatos en el puesto y el presidente lleva 13 años. Entonces, ¿qué estáis diciendo con la limitación de mandatos? ¿Que empezamos de cero? Eso no es serio, eso no es riguroso, eso no tiene ningún sentido. Nosotros eso lo tenemos en nuestros estatutos. Si fuera con carácter retroactivo, entonces el hemiciclo sería totalmente nuevo, prácticamente. Evidente. Pero por parte casi de todos. De todos, probablemente. Tanto del PSOE como del Partido Popular. Por eso no es seria la propuesta, Eduardo, por eso no tiene ningún rigor esa propuesta. Porque es una propuesta de cara a la galería. Si no existe y se pone... Yo si se me permite hablar, aunque sea un poquitín, solo. Muchas gracias. Yo lo que significaba, claro, antes veía la vocación de oposición de los dos partidos, ahora ya veo que el verdadero miedo que tienen la oposición es condicionar quién pueda ser el candidato del Partido Popular. Confían menos en sus propios candidatos que en la posibilidad de que en el Partido Popular podamos tener de nuevo a Juan Vicente Herrera. Pero si la propuesta Yo creo que esta es una propuesta que me parece a mí que es razonable. Muchos ciudadanos lo piden. Ellos mismos han tenido, los ciudadanos, que hacer las mismas cosas con muchos menos recursos. Y esto también lo ha hecho la Administración autonómica. ¿Por qué las Cortes de Castilla y León no vamos a reflexionar sobre si somos necesarios 84 parlamentarios autonómicos para las labores que tenemos encomendadas, o quizá podríamos hacerlo con algún parlamentario menos? Y si somos necesarios 20 parlamentarios con dedicación exclusiva y con sueldo de las Cortes de Castilla y León, o quizá con algún parlamentario menos podamos hacer esa tarea. Yo creo que esta es una reflexión. Si no se trata tampoco de definir hoy, aquí, esta noche, el número de parlamentarios, pero reflexionar sobre si es bueno lo que nos plantea Izquierda Unida, que es aumentarles, porque nos plantea que se aumente el número de parlamentarios autonómicos, o sería bueno lo que plantea el Grupo Parlamentario Popular, que es reflexionar sobre si con menos parlamentarios podemos también hacer nuestro trabajo en las Cortes de Castilla y León. Que se aumente con un límite máximo y siempre variable en proporción a la población. Así estaba la propuesta. Sí, pero a mí es que no me parece y hemos riguroso. podido reflexionar sobre ello en marzo, abril, mayo del 2012 y hemos podido seguir reflexionando. Y ustedes no han querido abrir el grupo de trabajo, no han seguido con el grupo de trabajo porque no se ha cerrado. Y además es que es muy poco serio, Carlos, porque si estáis haciendo esta propuesta para el control parlamentario, ¿por qué no hacéis lo mismo, por ejemplo, en relación con la Administración B de la Junta, que es una administración paralela, que está haciendo muchas veces el mismo servicio y en las mismas funciones que la Administración de la Junta, o los cargos de libre designación, que se han multiplicado cuando los ciudadanos están apretando el cinturón? La Administración de Castilla y León ha empezado a diestro y siniestro a nombrarle cargos de libre designación. Eso tiene un coste enorme. Eso tiene un coste hemos enorme. reducido un 25% el número de cargos políticos de la Junta de Castilla y León, y si solo tenemos 2 empresas públicas. Si somos la Administración de España con menos empresas públicas, cuando hay administraciones autonómicas, por cierto, gobernadas conjuntamente por el Izquierda Unida y por el Partido Socialista, que tienen más de 100 de esas instituciones. Aquí en Castilla y León solo hay 2 empresas públicas en nuestra comunidad. La ADE tiene un agujero de 350 millones de euros. Ana, nos queda muy poco tiempo y por ir cerrando esas medidas,
hay coincidencia en que limitar el mandato del presidente de la Junta, del presidente o presidenta de las Cortes a 2 legislaturas, donde no coinciden que incluso ustedes hablan de 2 mandatos para los procuradores que están en las Cortes, ustedes consideran que no, que al menos los procuradores no tendrían por qué estar limitados a 2 legislaturas, o también. Yo creo que eso entraría dentro de lo que es discutible, de lo que es interesante que, bueno, pues debatamos, pero no es el momento. Este es un momento electoral. Estamos en una campaña, precampaña electoral. Que el Partido Popular diga esto ahora es de un cinismo pasmoso, no tiene ningún sentido. Han tenido 4 años para hacer estas propuestas. Hemos presentado cientos de medidas en relación con este tipo de cuestiones. Las han rechazado constantemente. Hemos presentado propuestas de comisiones de investigación. Si se quiere la transparencia, si se quiere saber exactamente qué ha pasado, por ejemplo, en el Hospital de Burgos, con un incremento del coste inicial de 200 millones, vamos a investigarlo. ¿Qué ha pasado en los puestos de la Mora? Vamos a investigarlo. ¿Qué ha pasado en tantas y tantas cuestiones? Vamos a investigarlo. Pero no tiene ningún sentido esto ahora, a 5 meses de las elecciones. Es una cortina de humo para quien está atrapado en un proceso de corrupción muy fastidiado. Hemos visto y decíamos que algunas efectivamente tendrán que ser para la siguiente legislatura, otras se pueden hacer en esta legislatura. La declaración de bienes de los altos cargos, eso estáis todos de acuerdo en que se haga ya, es decir, que si llegáis a un acuerdo no haya que esperar a la siguiente legislatura. Por nuestra parte, sí, es que yo saber cómo entra un político cuando entra a política, cuál es su patrimonio y saber qué es lo que tiene cuando sale. Y yo es que tengo que negar la mayor, porque en el próximo pleno de las Cortes se va a debatir una propuesta del Partido Socialista. No se nos puede acusar a nosotros de que no es el momento y a la vez el Partido Socialista presentar una iniciativa también para modificar el propio reglamento de las Cortes de Castilla y León y la propia Estatuto de Autonomía en el mismo pleno que se está planteando. Y a nivel nacional quiero recordar que el Partido Socialista defiende una reforma de la Constitución española y también falta menos de un año para las próximas elecciones generales y además quiero recordar que ahí ni siquiera se nos plantea en qué consistiría esa reforma, si esa reforma sirve para que haya comunidades autónomas con más recursos que otras y haya comunidades autónomas con más competencias que otras. Nosotros hemos tenido el valor muy importante, que no se ha hecho en el resto de España, de plantear un plan integral para la regeneración democrática y de decir en concreto en qué consiste. Son decenas de medidas muy precisas, muy concretas, entre ellos la publicación de nuestro patrimonio al entrar y al salir, entre ellas medidas también en relación con la limitación de mandatos, con la publicidad, por ejemplo, de los contratos. Hablamos de publicar los contratos ya en el año 2015 y de publicar no solamente los contratos adjudicados, sino quién es la empresa adjudicataria, por qué importe se adjudicó el contrato, cuántas empresas se presentaron, cuáles fueron las empresas que se presentaron, qué importe presentó cada una de ellas y cuáles han sido las bajas. Me parece a mí que son datos muy importantes que suponen una voluntad muy clara por parte del Grupo Parlamentario Popular de más transparencia, de más participación y de más lecciones de transparencia. Yo quiero recordar, vuelvo al grupo de trabajo. Cuando el grupo de trabajo se reunió, una de las cuestiones que estaba sobre la mesa, y aquí están todas las propuestas, era la transparencia con los bienes, ingresos, propiedades de los parlamentarios, y se paralizó. Y cuando en octubre del mismo año yo vi que en aquello no continuaba, yo planteé en la página web y a los medios de comunicación mi declaración de Hacienda, mis propiedades, mis hipotecas, los recursos que hay en las cuentas, es decir, todos los ciudadanos de Castilla y León conocen al dedillo quién es José María González Suárez desde el punto de vista de ingresos, propiedades, dinero en las cuentas y deudas que tiene. Entonces, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Y es decir, los parlamentarios por mosqueo porque no se hacía. Parecería que solo es uno. Yo es que nosotros lo hemos hecho ya. Es que los grupos ya lo han hecho. Por eso esa propuesta no tiene mucho sentido cuando todos hemos hecho la publicación y hemos hecho nuestro striptease patrimonial. Lo hemos hecho. Y como dice José María, en el inicio de la legislatura, que es donde tenía que ser, nosotros fuimos los primeros en exigir que eso se hiciera y fuimos los primeros también en dar publicidad a nuestro patrimonio y a nuestras declaraciones de la renta. Quiero decir, eso ahora mismo no tiene mucho sentido estudiarlo, tiene el sentido del inicio de la legislatura. Si se me permite simplemente significar que en ese grupo de trabajo se alcanzaron acuerdos. Fue el propio presidente de la Junta quien nos propuso algunas iniciativas. Y se la ley de iniciativa legislativa popular. Y entonces se propuso la modificación de la ley de iniciativa legislativa popular para que los proponentes, los promotores de esas iniciativas legislativas populares pudieran plantearlo ante el Pleno de las Cortes. Ahora en el Congreso quieren hacer lo mismo.
Nosotros en Castilla y León llevamos ya años donde esto se aprobó, cuando se constituyó ese grupo de trabajo. Se publicaron, a la vez todos, por cierto, todos los patrimonios de los procuradores autonómicos. Pero ¿qué decimos? Que esto sería bueno que se regulara por ley. Y no solamente el patrimonio al entrar, sino el patrimonio al salir de la política. Esa es la novedad que nosotros planteamos en esta petición. Eso estaba planteado al inicio de la Tenemos legislatura. 30 segundos para cada uno y quiero que valoréis el fenómeno Podemos. Ayer hubo una visita de Íñigo Errejón a Valladolid, al auditorio, sorprendentemente llenado. Vamos, sorprendentemente, no es habitual que la visita de un líder político llene un auditorio y que quede gente incluso fuera. En vista de que también han dicho que van a, con esas siglas, van a ser también candidatos a las elecciones autonómicas, me gustaría hacer una valoración de la irrupción de Podemos en la política de Castilla y León. 30 segundos. Sí, yo tengo que aclarar que nosotros hemos tenido a Alberto Garzón en Valladolid y 100 personas quedaron fuera. Es lo de menos el número, ¿no? Pero por clarificar, porque ahora llama mucho la atención, hace 7 meses no. Cualquier fuerza política tiene el derecho del mundo a presentarse y nosotros no tenemos ningún problema en que se presente ninguna fuerza política si tiene un discurso claro. Izquierda Unida. ¿Cree que va a tener un hueco en el Parlamento? Izquierda Unida va a trabajar por tener una fuerte presencia para gobernar esta comunidad. Yo no tengo miedo a la democracia y creo que todas las fuerzas políticas que tengan el respaldo del ciudadano y de los ciudadanos, por supuesto, van a tener representación. Yo digo que el Partido Socialista ha hecho sus deberes, ha hecho su renovación y además es un partido solvente, es un partido que lleva 130 años trabajando, que ha gobernado este país, que sabemos gobernar, sabemos hacerlo y que, por supuesto, no tenemos miedo a la democracia ni ningún partido. Ahí está nuestro currículum, ahí está nuestra renovación. Somos el partido que nos hemos renovado de arriba a abajo, con primarias abiertas que no ha hecho ningún otro partido y hemos conectado con la ciudadanía. Lo que les digo a los demás partidos es que sigan la onda del Partido Socialista. Carlos. Sí, nosotros hemos demostrado en Castilla y León que se puede tener menos paro que la media, se puede bajar el paro como hemos hecho en los últimos meses, podemos tener servicios públicos de mucha calidad, tener cohesión social y plantearnos reformas. Y esto es lo que queremos en el futuro, estabilidad. El Partido Popular puede ser garantía de estabilidad y lo que se decide la próxima legislatura es si gobierna el Partido Popular o gobierna una coalición heterogénea de partidos de izquierdas, incluida Podemos. Eso es lo que tienen que decidir los ciudadanos y eso es lo que tienen que elegir. Muchísimas gracias a los tres por estar esta noche aquí. Habrá tiempo de seguir con este debate porque en las Cortes la regeneración política se va a llevar, esa proposición no de ley va a llegar al Congreso. Muchísimas gracias por estar esta noche en Castilla y León Televisión. Le seguiremos informando y comprobaremos si verdaderamente se desnudan, hay transparencia y vuelven a conectar con los ciudadanos. Nosotros nos tenemos que ir, volvemos el próximo miércoles. Pasen una buena semana.